Pacha, la leyenda crece con cada combate, la fe no decrece, rituales de lucha, la tradición, honran el pasado con devoción. Muy buenas, ¿cómo estamos, damas y caballeros? Bienvenidos al Templo del Sol y por supuesto, otra noche más con ustedes. Y por supuesto, aquí está el hombre más elegante de la lucha libre. Con ustedes, él es Javier Afán. Señoras y señores, Pacha Flow Wrestling les da la cordial bienvenida al Templo del Sol. Hoy tenemos un evento muy importante. Ahí está toda la gente que va llegando al Templo del Sol, amigos. Compañero de trabajo, al señor Mr. Lucha. Mr. Lucha, bienvenido. Y por supuesto, un servidor ahí presente desde producción. Bien, como bien lo comentamos, hoy es un evento especial. Y por supuesto, tuvimos un evento especial en el Templo del Sol, no por nosotros, no por los seres humanos, sino por los que no tienen voz. Estamos hablando de dejar huellitas de esperanza. Un evento benéfico a favor del albergue Génesis, al cual le mandamos un saludo si nos está escuchando en este momento. Perritos que están en esta casa hogar tengan su comidita. Y miren, son más de 150 perritos. Pero gracias a todos ustedes que se han hecho presentes el día de hoy, estos perritos van a tener esa comidita que van a tener. Más de 150 perritos, Mr. Lucha. Así es, 150 más de 150 animalitos, angelitos que no pueden hablar y por supuesto, nosotros estamos aquí para brindar la acción de la lucha libre y darles esa ayuda que necesitan al albergue. Muy bien, Mr. Lucha, que hoy día tenemos un evento impresionante. Aparte de los combates que tenemos títulos en juego, títulos titulares, también tenemos defensa, tenemos una lucha de leñadores, mi querido Mr. Lucha. Así es, mire, acaba de llegar, aquí está, señores y señores. Y por supuesto, ahí está la directora del albergue Génesis, María Angulo, que viene con unos amigos especiales el día de hoy. Escuchemos qué nos tiene que decir aquí María. Señoras y señores, damos la bienvenida al albergue Génesis. Vamos a dar la bienvenida a la licenciada María Angulo, licenciada en el curso de estudio. Bueno, hoy quiero agradecer a cada persona que está acá, se vienen más, ya están llegando. Gracias por el espíritu a los luchadores que van a poner todo en el ring. Gracias a cada persona que va a apoyar a una labor social altruista y loable. Lo único que hace una simple familia es rescatar dolor, porque hay abandono, porque hay muchos animalitos en condición de calle. Todavía no hemos aprendido que ellos son seres vivos, todavía nos falta evolucionar en este tema de la tenencia responsable. Pero aquí está Génesis, junto a ustedes que están apoyando esta causa para comprar a los niños. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estoy muy emocionada por este momento y gracias por todo. Simplemente gracias, bendiciones y que Dios siempre nos ayude a ser mejores personas con lo más humilde que ha quedado. Gracias. A usted, muchas gracias. A usted, especialmente por tener un consejo también en Pacha Flow Wrestling y hacer que todo esto sea posible. Y todo lo recaudado, como ha dicho la licenciada María, absolutamente todo lo recaudado va a ir para la comidita de los perritos. El aplauso, por favor. Así es, bueno, ¿qué les parece si les mostramos un poco de la historia de la albergue Génesis? Nunca pierdas la fe, porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener. Que nadie te diga que no, no, ni siquiera este tonto que a veces le falta valor. Si te vas, mira adelante, solo adelante.
vueltas atrás. Si te vas, no tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad. Ahí donde me ves, caminando por la vida muy sonriente. Ya me duele que el engaño va para el año y no se siente diferente. Es que hay cosas que nomás no se superan. ¡Wow! Una hermosa historia de los inicios del albergue Génesis, amigos. Hacha Pacha Pro Wrestling y el albergue Génesis. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Viene Puma Huáscar, amigos. ¿Qué demonios viene a hacer aquí en el inicio del evento? Escuchemos. Silencio, porque su padre va a hablar. En primer lugar, yo no firmé el convenio para que se vayan esos fondos a los caminos. Y no lo voy a firmar porque no me interesa. ¡Ey, ey! María, no voy a hacer efectivo esos fondos y se van a quedar aquí. Momento, que hay alguien que tiene una opinión diferente. Y por supuesto, es uno de los finalistas del torneo 4000. Aquí lo tenemos, a Amaru, amigos. A ver. Puma, ¿tú no vas a firmar? Yo te voy a obligar. Esto no es por nosotros, es por los animalitos. Esos angelitos de 4 patas lo necesitan. Y aunque no te guste, yo te voy a obligar en la lucha final. Tú y cuántos más. Te dije que no lo voy a firmar, no lo voy a hacer. Así que espera la lucha, ahí veremos. Te vamos a avisar si no vas a querer Yo lo voy a obligar, no es necesario, yo lo voy a obligar, porque nuestra lucha va a ser una lucha de encadenados al estilo pezón. Así que vos con más peso puedes irte. Tranquilo, largas mucho. Veremos la lucha de encadenados. Ahí vamos a ver de qué cuero sale más correa. Bueno, cruce de palabras, iniciando Huellitas de Esperanza, amigos. Muchísimas gracias a los que vienen llegando aquí a la emisión. Recién empezamos con la acción aquí en Hacha Pacha Pro Wrestling Templo del Sol a través de Contra las Cuerdas. A todos ustedes, muchas gracias por venir. De verdad estamos muy agradecidos con ustedes. Yo estoy muy comprometido con este evento porque gracias a un animalito yo estoy vivo. Yo estaba en depresión y cuando más lo necesitaba, ahí estaba mi angelito de 4 patas. Es por eso que en el evento estelar de hoy yo voy a dar mi vida, voy a dar mi cuerpo, voy a dar todo para que firme el contrato. Gracias.
muy seguro de su victoria, amigos. Amaru, veamos qué es lo que ocurre en el desarrollo del evento, porque tiene una cita con Puma Huáscar más adelante. Esto y mucho, mucho más. Mr. Lucha, producción. ¿Qué tal si empezamos este evento? ¿Quién más? Y sin más preámbulos, vamos con nuestra primera lucha. Y así comenzamos, Huellitas de Esperanza, a través del canal de Contra las Cuerdas, amigos. Y la que viene ingresando en este momento, ella es Rockville. Y mientras hace su ingreso también, la gente sigue llegando al Templo del Sol, porque viene ahora un tremendo gladiador aquí, miembro de los Gilata Raimi. Él es Jana Raimi. Y bueno, representando a Sinarquía, hace su ingreso aquí Mimi Maquiavela. Y bueno, de si guerreros hablamos. Ingresando el grita a todo pulmón. Aquí está el guerrero de las montañas. El presente y el futuro, amigos. Y él es Guerrero Uru. Actual campeón, espalda de piedra, Okada Hikani. Y ahí haciendo de las suyas con el público vemos a Guerrero Uru. Señor árbitro, cuando usted guste. Y ahí viene el árbitro más imparcial de Hachapacha, Luis Guerra. Vamos contigo, Mr. Lucha. Comenzamos así, Huellitas de Esperanza. Todos minutos, amigos. Señor árbitro, está usted. No indique. Igualdad de género. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Campana. Y comenzamos la acción con esta lucha por equipos a relevos mixtos. Por un lado, Jana Raimi y Roxville contra Mimi Maquiavela y Guerrero Uru. La toma de árbitro en el centro del ring. Domina Guerrero Uru, mofándose aquí de Jana Raimi.
Y bueno, estos dos se van a enfrentar en el próximo evento, la gran final del torneo 4000, Copa Bicentenario por el campeonato Kalahikani, amigos. Así que atentos a lo que pueda pasar en este combate. Viene, se libera Uru. Planchita para Jana Raimi. Al campeón, al campeón. Vamos, Jana. Se siente muy confiado aquí Guerrero Uru. Jana Raimi luciendo un poco nervioso. Ahí está. Prueba de fuerza entre ambos. Está dominando Guerrero Uru, haciendo retroceder a Jana Raimi. Viene, gira. Llave al brazo para Guerrero Uru. Se libera, castiga con llave al brazo ahora para Jana Raimi. Gira Jana tratando de quitarse el castigo de encima. No lo consigue. Y haciendo uso de su agilidad, vemos a Jana Raimi que se lleva con esa derribada Guerrero Uru. Lo sacaron del ring. A replantearse la estrategia aquí, el campeón Kalahikani se dejó sorprender. Cállense. Yo nomás puedo hacer favor. Silencio. Si quiero puede entrar, si no, no. Ya. A ver, familia. A ver. Ahí está ahora, entra Mimi Maquiavel al ataque, empujón ahí mínimo para Jana. Y bueno, Roxville quiere ingresar a la acción, ahí está el relevo, se lo cede Jana Raimi. ¡Ay, ay! Bofetón para Roxville aquí. Derriban a Mimi. Viene, gira, se plancha, gira muy bien Roxville. La esquivan, la tienen, busca derribada, no consigue, derribada para Mimi. Cruzan a Roxville, la envían a la esquina, pone freno rápidamente. Toma codazo desde la intermedia. El problema es Mimi, 1, 2, sí, Guerrero Uru entra al ataque. Domina ahora Roxville aquí. Relevo para Jana Raimi, ataca al brazo de Mimi. Se le escapa, viene, empujón para Jana, lo manda al acuerdo. ¡Ay, ay, ay! Relevo, ahora sí entra Guerrero Uru. Pisotones para Jana Raimi. Patadas a la pierna aquí de Jana Raimi. ¡Toma! Concentrándose en esa pierna, vemos a Guerrero Uru. Cobertura, 1, 2. Todavía no, todavía no. Vamos. ¿Así quieres hacer mi próximo retador? ¿Así? ¿Así? ¿Con lo fracasado que eres? Me vale. ¡Y toma! Rodillazo para Jana Raimi. ¿Está bien? ¿Puedo continuar? Y ahora Mimi también se mete en la fiesta aquí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Enganchan a Jana Raimi, lo tienen arriba. ¡Toma! Y suplex alemán de paso para Jana Raimi. Yo creo que esto es todo.
Lo tiene de enganche en la pierna. Pero no es la legal, no hubo relevo. Ahora sí. Ataca Mimi a Jana Raimi, pisotones. No le están permitiendo llegar al relevo donde está Roxville ahí. A Jana Raimi, codazo por parte de Mimi Maquiavela. Relevo, entra ahora Guerrero Uru al ataque. Lo tienen arriba, suplex. Doble para Jana Raimi. Viene 1, 2, sí, aún no es suficiente. Y suplex alemán para Jana Raimi. El público vitoreando a Jana, quiere que se recupere, viene. Pone freno, no pasa nada, viene. Lo vuelve a esquivar a Guerrero Uru, el relevo, entrar así Roxville al ataque. Viene, falla con el lazo, Guerrero Uru, viene Roxville buscando. ¡Wow! Le enviaron lejos de esquiva, viene Roxville. Planchita para Guerrero Uru. Arriba, la tiene quebradora para Roxville. Relevo, entra ahora Mimi Maquiavela al ataque. 1. Solo en 1. Ahora ataca Mimi sin piedad. Codazo ahora para Roxville. Machetazo por parte de Mimi Maquiavela. ¡Toma! Le quemó en el pecho a Roxville. Atacan a Jana Raimi, que estaba dormido por ahí. Y ahora Guerrero Uru se mete en la acción. Suplex para Roxville. Y el árbitro está distraído ahí con Jana Raimi. Viene dominando Mimi Maquiavela ahora. Y toma. En control, aprovechando ahí la ventaja que tenían hace segundos Mimi y Guerrero Uru. Yeguita para Roxville. Patada. Y ahora ¿qué viene a hacer Mimi? Viene. Senta un bombazo fallido. Se aparta Roxville. Esta es la oportunidad que tiene. Viene. ¡Ey, ey, ey! Rápidamente ahí Guerrero Uru distrae o atacando a Jana Raimi, impidiendo el relevo de Mimi. O de Roxville, quiero decir, perdón. Cargan a Roxville, la tienen, se le escapa, empujón y ¡uy! ¡Qué tremendo castigo en un área delicada para Guerrero Uru! Viene Mimi dominando y accidentalmente le vuelven a mover el piso. Relevo entre Jana, lazo para Uru, codazo para el campeón. Viene Mimi al ataque, la esquiva, se agacha Jana, la vuelve a enganchar, la toma, controlona de poder. Pata de la zona media de Uru para Jana Raimi, estrellando en el esquinero. Viene dominando Uru, patada, se defiende aquí Jana Raimi, lo vuelve a intentar, patada para
Jana Raimi está semi inconsciente. Viene, cruzan a Uru, lo mandan a las cuerdas. Enganchan. ¡Toma! Domina Guerrero Uru, lo tiene uno. Y Roxville impide el conteo justo a tiempo. Enganchan. Arriba. Se le escapa, no hay suplex. Lo vuelve a intentar, no pasa nada. ¡Uy! Derete lo enterraron de cabeza a Guerrero Uru. El relevo lo tiene ahora Roxville. Se apresura a cubrir, lo tienen. 1, 2. Y Mimi entra al ataque al 2,99. Y esto apenas es el inicio de Huellitas de Esperanza, amigos. Enganchan a Mimi, la tienen. Ataca a Uru. Engancha ahora. El castigo es doble. Ataca a Roxville. Enganchan a Uru. Y ahora, ¿quién se lleva? ¿Quién? ¡Toma! Los 4 en la lona. Y el conteo inicia. Recuerden que las legales son aquí. El público apoyando a Jana Raimi. Ataca a Mimi. Patada cortita. No hay jugada final. Patada y paralizadora para Roxville. Bien, ahora buscando a Jana. Algo final. Se lo coloca sobre los hombros. ¡Ey, ey, ey! Piquetes a los ojos, si no me equivoco. Puntapié. Paralizadora para Uru. Afuera. Se equivocó Mimi. Se equivocó Mimi. Lo tienen. La cargan. Toma. Y ahora sí. Juega la final de Roxville. 1, 2 y 3. Se lleva la victoria en la primera lucha de Huellitas de Esperanza. Aquí Roxville y Jana. Y esto puede marcar un antecedente. Y nosotros seguimos camino con más acción, amigos. Bam Bam Josh, Aniquilador, Judas, Spawn. Han sido varios los que han tenido el campeonato de Zeus. Y ninguno le ha dado el prestigio que merece ser campeón. Igual que la imitación barata de el grande americano. Obviamente estoy hablando de Mozaki Aymara, el cual no le da el prestigio a ese cinturón, lo cual lo usa solamente de adorno. Se puede ver mejor en otras manos, en unas manos que le den el brillo como si fuera el sol. Y obviamente estoy hablando de mí, Intizalmi, la fiesta del sol, el hijo del sol. Le puede dar el prestigio que es ser campeón. No creo que tengas miedo y espero tu respuesta para el evento Huellitas. Nos vemos. Y bueno, ahora nos preparamos para una defensa titular aquí en Huellitas de Esperanza. Muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de Contra las Cuerdas.
yo siempre gano. Yo puedo tenerlo, porque yo siempre gano. Y bueno, ya una vez los gladiadores en el ring, vámonos con el anuncio clásico. Presentándoles primero al retador. Él es, representando a los Jinetes Raimi, el hijo del sol, Inti Raimi. Ahí tenemos a Inti Raimi, amigos. Y ahora, su oponente, él es el actual campeón interpromocional de redes, el hombre que nunca pierde, Sangre Aymara. Sangre Aymara, actual campeón de redes sociales. Recuerden que esta lucha es por el campeonato interpromocional. ¡Ey, ey! ¡Espérate, mi lucha! Yo nunca he aceptado luchar con este perro. Acabas de volver. Te acabo de ganar junto a un compañero más. Y por eso iré a luchar a torneo 4000 por la Copa Bicentenario. Pero tú vienes a llorar oportunidades que te van a hacer fácil. Esto se gana. Pero ¿sabes qué? Si te hace feliz que te regalen oportunidades, te las regalo. Pero igual te voy a ganar. Si lo que quieras, volver a igual. ¡Listo! ¿Están listos? Siempre listo. ¡Campana! Seguimos con más acción aquí en Huellitas de Esperanza. Y ahora toca esta defensa titular. Que ahí está la toma de árbitro dominando el campeón. Ahí está con esa bofetada ahí para Inti Raimi. Te voy a cambiar el 5, vas a ver. Viene nuevamente la toma de árbitro. Ataca a Sangre Aymara. Se libera ya Inti Raimi. Rápidamente a la lona envían aquí al Hijo del Sol. Viene Sangre Aymara. Tremenda presión que está aplicando ahí el campeón. Y bueno, hablando un poco del campeonato interpromocional de redes sociales, Sangre Aymara lo obtiene en la versión del año pasado del torneo 4000, siendo el cambio transicional del ya anteriormente conocido como el campeonato Mucho Peligroso Wrestling, que como bien lo dijo Inti Raimi a inicios de la lucha, hubo muchos campeones y ahora el título le pertenece al actual portador Sangre Aymara, que bien podría llegar a la final del torneo 4000 sin el campeonato. Veamos qué es lo que sucede aquí, porque está dominando en este momento Inti Raimi el combate. Dominio a ras de lona, viene, se libera Sangre Aymara.
Y planchita para Inti Raymi. Lo tiene, no pasa nada. Lo enganchan. Derriban a Sangre Aymara. Luciendo muy bien aquí Jana Raymi. No se ha dejado intimidar por el campeón. Y el público aquí con Inti Raymi, amigos. Y también hay algunos fanáticos de Sangre Aymara. Público dividido en el Templo del Sol en este momento. Patada giratoria en la zona media. Marronazo en la espalda de Inti Raymi. Ataca Sangre Aymara. Y ahora viene, no pasa nada. Al esquinero termina aquí Sangre. Arremete en la zona media, bloquean a Sangre. Toma, derechazo. Y gira, viene, falla la patada. Aquí Inti Raymi, no pasa nada. Patada para Sangre Aymara, afuera. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! Oye, si utiliza la silla, eso va a meritar una descalificación, lo cual haría retener a Sangre Aymara el campeonato, más perdería la lucha como tal. Rechaza la idea, empujón para Inti Raymi, viene. No cae en la trampa Sangre Aymara, patada en la zona media de Inti Raymi. Cruzan a Sangre Aymara, le envían a las cuerdas, viene, brinca muy bien Inti, viene Sangre, toma, no cae en la trampa. Patadas para Inti Raymi. ¡Arriba, Sangre Aymara! Patada casi el área de la nuca, viene otra en el pecho, senta un bombazo mínimo. Lo cubren uno. Poco confiada la cobertura. Uno, dos. Todavía no, todavía no. Dominando Sangre Aymara, enganchan a Inti Raymi. ¿Qué tiene pensado hacer? El público animando, se recupera Inti, codazo para el Hijo del Sol. ¡Y toma! TRT desde posición estática lo tienen. Uno, dos. Y todavía no se resiste a caer. Aquí, Inti Raymi. A las cuerdas Sangre. Machetazo para Inti Raymi. De costa a costa. Le repite la dosis. Otro desde posición estática. El tercero. 3 machetazos en línea. 1, 2, y aún así dice que no Inti Raymi. Metiéndose con el árbitro Sangre Aymara. Tortura la pierna ahora de Inti Raymi. Sangre Aymara dominado el combate en este momento. Trata de contraatacar, se defiende aquí Sangre Aymara. Y ahí una especie de medio cangrejo está aplicando Sangre Aymara. Buscando la cuerda aquí, Inti Raymi se lo impiden, lo llevan al centro del ring y ahora aplica presión. Sangre Aymara
Podría rendirse aquí Inti Raymi. Se arrastra buscando acomodar lugar. La cuerda para romper la llave, amigos. Y ahí lo consigue. A las cuerdas tienen a Inti Raymi. ¡Toma! Contraataca y cuidado con el conteo del señor árbitro. Aquí Sangre Aymara. Son 3, son 5 segundos. Basura, árbitro. Le abre la guardia. Contraataca Inti Raymi. Antebrazos. Toma, toma y toma. Se está recuperando. Lo tiene, no pasa nada. Lo esquivan. Viene, no cae en la trampa. Plancha, gira muy bien. Inti Raymi. Falla la patada, esquiva Sangre, no falla en la segunda, le enganchan, suplex para Sangre Aymara. Induce el conteo ahora. Lo tiene, patada en la pierna de Inti Raymi. Responde el Hijo del Sol. Toma. ¿Quién aguanta más? Otra patada para Sangre Aymara. Toma. Ataca Inti Raymi con una seguidilla de patadas. Viene. Patadas desde posición estática. Cortesía de Sangre Aymara. Derriban a Inti Raymi. Lo tienen. Pero quiere seguir jugando aquí Sangre Aymara. Arriba. Paquetito. Cuidado. Uno. Ey, ey. Se le escapó. Se le escapó. En la zona media hora, patada para Inti Raymi. Falla el machetazo de pierna. Cargan a Sangre, cuidado. Oh, no hay destello solar, no hay destello solar. Derriban a Inti Raymi, machetazo de pierna. Cortito para Inti Raymi. Y ahora cruzan a Sangre, lo mandan a las cuerdas, viene. Lazo al cuello para Inti Raymi. Uy, esquivaron el machetazo aquí a Sangre Aymara. Es la oportunidad que buscaba aquí Inti Raymi para contrarrestar y capitalizar si quiere salir de aquí con el campeonato de las redes sociales. Viene. Uy. Arriba. Bombazo para Inti Raymi. 1, 2. Y de esa manera retiene el campeonato Sangre Aymara. Dio de todo Inti aquí, pero no pudo salir con las manos llenas. Ahora Sangre Aymara se tiene que concentrar en solo una persona, y ese es Amaru en la final del torneo 4000. Va más que seguro porque aún sigue siendo el campeón de redes sociales. ¿Qué irá a suceder camino a la Copa Bicentenario? Estoy seguro que Amaru estaba viendo de alguna u otra manera el combate. Hey, hay cruce de palabras con Yanni. Nosotros seguimos con mucho más acción. En el evento esto es lucha.
No pude lograr mi cometido. Me confié demasiado. Subestimé a Sangre Aymara y fui eliminado del torneo 4000. Pero esta vez será diferente. En Huellitas de Esperanza, este 27 de abril, ganaré mi lucha por mí y por nuestros amigos de Cuatro Patas. 1, 2. La lucha libre es mágica. Este año tuve 2 oportunidades titulares, en Aricaos y en Esta es Lucha. No pude clasificar. Pero en esta ocasión, el 27 de abril, en el evento Huellitas de Esperanza, a beneficio para el albergue Génesis, tengo otra oportunidad, en una lucha fatal de 4 esquinas. Voy por el título nacional de Hachapacha Pro Wrestling. Ligerín, hace 2 años nos vimos. Defendí mi título, el título nacional de Triforce. Yo estaba en la cima. Ahora las cosas cambiaron. Tú tienes el título nacional de Hachapacha Pro Wrestling. Y voy por ese título. Espérame. ¿Qué tal, amigos? Soy el felino de los Andes. Y nada, mi camino en el torneo 4000 se acabó. Pero ahora, este domingo, tengo una oportunidad por el campeonato nacional para ser el retador número 1. Y nada, estoy seguro que lo voy a ganar. Y por último, este es un mensaje para ti, Ligerín, prepárate, porque yo voy a ser el nuevo campeón nacional, el felino de los Andes. Allá nos vemos, amigos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros en Contra las Cuerdas. Y ahora nos preparamos para una lucha fatal de 4 esquinas. Y hablando de fatal, aquí está la nueva sensación del momento. Él es el embajador del futuro, el felino de los Andes, Titi. Y bueno, aquí haciendo su ingreso, el hombre que le ha dedicado a nuestros amigos peluditos una posible victoria. Él es el gran vencedor, Atipac. Y bueno, hablando de grandes entre grandes, este señor no necesita muchísima presentación. Como saben, su trayectoria ya habla por él. Él es la leyenda viviente, el maestro Halcón Dorado.
Bueno, con todo el ánimo ingresa la fuerza de los Andes, amigos. Él es Ajayu. Al señor Luis Guerra. Señor árbitro, por favor. No, gracias, señor árbitro. Esta es una lucha de 4 esquinas. Y el ganador de esta lucha será el primer retador del Campeonato Nacional de Hachapacha. Señor árbitro, ¿con usted? Bien, ahí lo explicó Javier Afán, amigos. El que gane este combate será el retador por el Campeonato Nacional de Hachapacha, que en estos momentos lo ostenta Cusi Ligerín. Y bueno, el respeto primeramente predomina entre estos 4 superastros. Pero solamente hay una oportunidad para que uno avance. Inicia la acción. Tacleado para el Condorado, tacleado para Titi. Y miren esto. Bueno, dato curioso, el primer enfrentamiento entre Atipac y Ajayu aquí está ocurriendo. Derriban a Atipac, derriban a Ajayu. Cobertura que no procede. Contraatacan, derriban ahora al Condorado y Atipac. No procede la cobertura. ¡Wow! Patada ahora para Atipac. Titi también siendo presa. Cruzan al Condorado, lo envían a la esquina. Atipac también en el esquinero. Viene changuito enorme, pero no pasa nada, no pasa nada. Es un veterano de 1000 batallas. Lazo para Titi. El presente contra el pasado aquí, amigos. Pero bueno, aquí sí le están enseñando buena cátedra a Titi por su lado. A Ajayu dominando a Atipac. Palanca el brazo de Atipac. Lo tienen, hace puente para evitar el castigo. Viene Ajayu mientras Titi está siendo castigado. Toma y toma. Ganchos en el estómago. Cortesía del Condorado para el felino de los Andes. Yeguita para Titi. Y ahí un semitiro buzón para Atipac. Y ahora sí atacan. ¿Quién hace rendir a quién? ¡Toma! Machetazo para Atipac. Le vuelven a quemar el pecho. El tercero en línea. Codazo para Titi mientras tanto. Y choque de trenes. ¿Y ahora qué van a hacer? ¡Uy! Eso está, yo lo sentí, amigos. ¡Wow! Dominan aquí a Ajayu y al Condorado. No pasa nada. Presa de piernas y al Condorado al 2-por-1 se los lleva a Titi y a la fuerza de los Andes. Viene Atipac al ataque. Cruzan a Atipac. Le envían a las cuerdas. Lo tiene. Rompe espina bombazo. Y ahora. ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, cuidado. La campana se produce, pero dura muy poco. Porque Ajayu ataca con machetazo y también ataca a Titi. A Atipac. ¡Oh! Y bueno. Hablando de causar sensaciones, veamos. Viene. Falla. Titi derriban a Ajayu. A las cuerdas Titi. Viene a las cuerdas Ajayu. ¡Wow! Tremendo látigo para Titi. Falla la patada, le esquiva muy bien aquí. El felino de los Andes. A la fuerza de los Andes. El felino contra la fuerza. Derriban a Ajayu. ¡Wow! ¡Ey! Esquivaron aquí a Titi. Enganchan, lo tienen. Ataca a Atipac.
salvando no a Titi, sino la lucha. Viene, banderita de Ajayu, esquiva muy bien a Tipac, patada. ¡Y toma! Lo derriban, uno. Todavía no, todavía no. Atacan ahora. Aquí. Cruzan a Titi, cruzan a Ajayu, falla con el lazo, viene. Lazo simultáneo para ambos lados. Todos en la lona. Lucha que ha contado con muchísima velocidad desde el inicio, amigos. Estamos disfrutando de huellitas de esperanza. Fatal de 4 esquinas para decidir al retador al título nacional. Patadas para el Condorado, cortesía de Titi y Tipac. Lazo para Ajayu, afuera termina el Condorado. Lazo, cortesía de Titi para Ajayu. Dominando ahora los jóvenes. A los veteranos viene. Cruzan a Ajayu, lo tienen. Estrellan a Titi contra el esquinero, se confía a Tipac, patada en la zona media. Engancha, patada para Titi también. ¡Toma! Característico castigo por parte de Ajayu. ¡Ey, ey, ey! Halcón está buscando altura. Halcón está buscando altura. Surcando los aires. Castigan a Tipac. 1, 2. Ajayu también desde los aires. Y ahora es el turno porque el felino de los Andes dice: yo también puedo volar. ¿Qué van a hacer? ¡Viene! ¡Mortal hacia atrás! Ataca Ajayu. Todos quieren la victoria. Todos están luciendo aquí. Derechazos y codazos por parte de Ajayu. Machetazo para Titi. Otro más. ¡Toma! Hablando de quemar el pecho. Esquivan afuera. Ajayu con tremenda catapulta. Patadas y también afuera. Titi contraataca a Tipac y Halcón. Llave al brazo. Cuidado. Lo tiene, lo tiene. Tremenda llave que le está aplicando a Tipac. Y se rinde, se rinde, se rinde, se rinde a Tipac. Amigos, esto es increíble. El ganador es el maestro Halcón Dorado. ¡Wow! Lo que significa que en la final del torneo será Pussy Ligerín y el maestro Halcón por el campeonato nacional. ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, qué pasa! ¡Oh, la muestra, el gesto deportivo por parte de Ajayu! Y bueno, vamos a tener algunas palabras. Queridísimo público, hoy tengo razones para estar muy feliz. La primera, estamos logrando el objetivo que nos trazamos por el albergue Génesis. Ustedes vienen del Templo del Sol, pero se van con el alma contenta. Muchas gracias por eso. Segunda razón, y muy importante, en la vida tenemos muchos maestros que sin darnos cuenta nos enseñan muchas cosas. En mi caso, el primer maestro, nuestro creador y la vida misma, nos enseña. En segunda, mi papá, que es dueño del lugar y de todo lo que ven, gracias a él estamos acá. En tercera, los maestros Victomo, Makoto Morimitsu. Y si no hablan del lugar, porque puede ser el primero o el último, no hay importancia. Pero hoy me siento feliz porque el maestro Halcón Dorado clasifica
para tener una lucha titular en el torneo 4000. Yo creo que eso merece más que un aplauso. Les digo de corazón, porque aún todavía podemos dar mucho más. Estoy muchos años en la lucha libre, pero aún todavía puedo hasta donde se pueda. Agradezco a todos ustedes por asistir a este Templo del Sol. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y así despedimos a la leyenda, amigos. Y ahora nosotros nos preparamos para una lucha muy especial aquí en Huellitas de Esperanza. Eso, buenas cachorros, eso, buenas cachorras, mira qué bonito. No todos nuestros peluditos de cuatro patas tienen la suerte de encontrar un hogar que los quiera y que los acoja. Y son albergues como el albergue Génesis los que les dan una segunda oportunidad a nuestros peluditos que lastimosamente no tuvieron la suerte de encontrar una familia que los quiera. Este 27 de abril, en el evento Huellitas de Esperanza, es la oportunidad que tenemos tú y yo de hacer la diferencia. Todo lo recaudado en este evento va a ser a beneficio de nuestros amiguitos del albergue Génesis, de comprarles un plato más de comida. Y a petición de todas mis amiguitas, lanzo un reto abierto por mi campeonato nacional de Cachapacha Pro Wrestling. Así que el que quiera y se anime, lo espero en el evento Huellitas de Esperanza. Nos vemos. Yo hubiera sido el que alzara la Copa Bicentenario, pero no, me ralearon, no me tomaron en cuenta, me da igual, pero sé por dónde ir y sé dónde llegar, así que si me abrieron unas puertas, ahora las tomaré, porque yo ya fui campeón de Mucho Peligroso Wrestling y fui campeones en pareja con Nina Naya. Así que, Cusi Ligerín, acepto tu reto, abierto. Pero no será una lucha común. No. No te me vas a escapar, sé cómo eres. Así que tendremos una lucha de leñadores. Así que prepárate, porque en Huellitas de Esperanza este domingo, yo seré el nuevo campeón. Bueno, lucha de leñadores aquí en Huellitas de Esperanza y damos la bienvenida a los leñadores en cuestión. Ahí está Guerrero Uru, Sangra Aymara, Ajayu también presente. Miren los Gilata Raimi. Ahí está Titi también. ¿Qué creen? ¿Por comprar un boletito se les va a llegar todo? No, ustedes son gente de porquería, porque ustedes dejan a los pelos en la calle, ni se sienten ustedes de los pelos. ¿Quieren por estar aquí? ¿Van a sanar eso? No, ustedes no sirven. Duras palabras de Spau. ¡Cállese!
Vamos con el anuncio clásico para este combate. Cusi Ligerín, actual campeón nacional. Bueno, repasemos las reglas en este tipo de combate. Aquí, si el luchador sale y ambos pies tocan el piso, los leñadores tendrán total libertad de intervenir en el combate hasta hacerlos regresar a los encordados, amigos. Y bueno, también otro dato, aquí se va a decidir contra quién se enfrentará Halcón Dorado por el campeonato nacional, si bien es contra Cusi Ligerín o puede ser el caso de Spau por el campeonato nacional de Hachapacha. Los leñadores más que listos para infringir castigo. Bien, comienza la acción aquí en la lucha de leñadores y rápidamente ahí, cuidado, cuidado, que es territorio peligroso, ahí es Pau. Toma de árbitro. Arrinconan aquí a Spau. Cuidado, cuidado. Recuerda las reglas, el que salga o si ambos también salen o caen en el ringside, los leñadores tienen total libertad de castigarlos hasta hacerlos regresar al combate. Derriban a Cusi Ligerín. Torturan a la pierna del campeón. Se libera, pasa por debajo de las piernas, derriban a Spau. Lo tienen, no pasa nada, engancha, lo tiene. ¡Wow! Derribada para Spau. Patada para el rey del inframundo. Viene, catapulta enorme. Cuidado, cuidado, cuidado. Casi que cae el campeón. Viene Spau desde las cuerdas. ¡Epa! No pasa nada, no cae. Están ambos en el filo del ring. Antebrazo de Spau y Ligerín también ahora contraatacando. Y casi. ¡Oh! Está a punto de caer Spau. No pasa nada, brinca. Patadas y... ¡oh! Toma. El primero en sufrir el castigo de los leñadores es el campeón. Bueno, también ya tiene experiencia en este tipo de combates aquí Ligerín. Ustedes recordarán cuando se enfrentó a Rocky Katari en el evento Farandulín con altura hace más de un año ya. Y toma.
Cruzan al campeón, viene, no pasa nada, esquivan a Spau, codazo. Viene. Toma y toma patadas para Spau. Dominando Cusi Ligerín. Sobrada la cobertura, cuidado, uno. Ey, toca la cuerda, aquí Spau. Toma y toma, castigando aquí con derechazos, vemos a Cusi Ligerín. Afuera Spau, toma y toma. Otra vez afuera y toma. Siendo víctima de los leñadores, ahora Spau lo derriban con ese soplido poderoso. Cobertura, 1, 2. Muy confiado Cusi Ligerín en este momento. Cuidado, y eso le puede causar también estragos. Recordemos que la confianza es un arma de doble filo. Veamos si no cae presa de ello el campeón. Ataca con candado cruzado aquí para Spau. Lo revierte a cobertura 1. Solamente patada, ahora pisotón para Spau. Viene. Uy. Está a punto de caer y ataca las cosquillas para Spau. Se va a soltar, va a caer Spau. Cae encima. Toma. ¡Hey! Y toma. Ahí reforzando el impedimento de regreso. 1. Tocó la cuerda aquí Spau. Pese al castigo recibido, todavía tiene energía para saber dónde está parado e impedir la victoria y que salga de aquí con el campeonato Cusi Ligerín. Arriba. Sí, eléctrica frontal viene. Dominando Cusi Ligerín. Catapulta enorme. ¡Oh! Casi que cae. Bloquean a Cusi Ligerín. Piquetes a los ojos. Guillotina. Y está a punto de caer. Viene. Toma, mini lazo y afuera. Toma. Atacan aquí a Spau en este momento. Y afuera el Ligerín nuevamente. 1, toma. Todos se van contra él. Dominando ahora el rey del inframundo al campeón. El público aquí con Cusi Ligerín. Ataca Spau. Cruzan al demonio. No pasa nada. Viene, bota en la cara de Cusi Ligerín. Ataca, bloquean. Otro golpe más a la cabeza. Viene Spau dominando. ¿Qué va a hacer? Viene. Pasito tuntún desde la cuerda superior. Super látigo para Cusi Ligerín. Arriba, catapulta enorme. Viene Spau. Desde la intermedia. Uy, castigan a Cusi Ligerín.
Patada y afuera. Ahora ataca Spau. Candado a la cabeza de Ligerín. Lo tiene, lo está asfixiando aquí. Puede perder el conocimiento. ¡Ey! Se quedó dormido. Tenemos silencio. Patada para Spau, se cansó de los juegos de Ligerín, amigos. Y ahora, ¿qué va a suceder aquí? Viene Spau. ¡Oh! Distrajo al árbitro, golpe bajo, eso no lo vio. No lo vio el árbitro. Ataque Spau. Toma, toma y toma y toma. Cruzan Spau, lo mandan a la cuerda, se aferra a la superior, viene el Ligerín. ¡Oh, de torero! Toma, toma y toma. El que más ha sufrido el castigo de los leñadores ha sido Cusi Ligerín, el campeón. Esto le puede abrir una ventana aquí a Spau. Y si logra capitalizar, podríamos tener un nuevo campeón nacional. Y ahí metiéndose con el público, Spau. Ataca, rodillazo para Cusi Ligerín, cabezazo para el campeón, derechazo y otro más y otro. Cruzan a Cusi Ligerín, viene también Spau a las cuerdas, lazo que ponen a girar aquí a Cusi Ligerín. Lo tienen, 1, 2, sí, dice que no el campeón. Castigando la muñeca, vemos a Spau. Cruzan a Ligerín, esquivan a Spau. Viene a las cuerdas, codazo para el demonio. Viene nuevamente volando con ese mortal. Se abre camino, pero al mismo tiempo se hace daño. Está muy lejos para cubrirlo. Cruzan el Spau, patadas y cae afuera, toma, toma y toma.
No sabe qué hacer. Afuera, Ligerín. Volando. Se lleva un par de leñadores. Toma y toma. El castigo tiene que seguir. Uno, dos. Sí, dice que no es Pau. Mortal 1, Mortal 2. Y esto puede indicar el final aquí para Spau. Viene desde el superior. Rodillas en alto. Se hizo daño. Cusi Ligerín. Patada estelar aquí, amigos. Noquearon al campeón. Con una mano, 1, 2. Y dice que no. Ataca Spau. Viene buscando el bombazo del inframundo. Se le escapa. Suplex alemán. Y el segundo se produce. Viene buscando el tercero. Arriba y toma. Con puente, 1, 2. Y Spau dice que no. Levantate, Spau, levantate. Esquivan a Ligerín. Toma. El conteo en 2 para ambos, amigos. 3, 2, 4, 5, En 5 ahora. 7, Puntapié para Spau ahora. Pisotón. Viene. Plancha Zapito. 1, 2. Lo revierte Spau. 1, 2. Y casi que tenemos un nuevo campeón. Patada para Ligerín. Viene. Ahora sí, doble rodillazo, pero lo revierte Ligerín. 1, 2. Casi. Enseguida toda la cara, le esquivaron a Spau. Patada para toma. Enseguida nuevamente, esta no falla. Y ahora, ¿qué va a hacer aquí Ligerín? Buscando. Lo derriban aquí. Spau. Buscando el bombazo del inframundo. Vemos a Spau. Oye. Lo va a arrojar. No pasa nada. Viene a duras penas. Lo impulsa afuera. Spau. Toma. Viene Ligerín. Pisotón para el demonio. Lo tienen. 1. Y girando 2. Y ahora sí viene el tercero en línea. Pisotón para Spau.
Esto es todo, amigos. Lo tienen. 1, 2. Y gana Kusilijarin. Sigue siendo el campeón nacional, amigos, Kusilijarin, lo que significa que en el torneo 4000 tendremos un combate entre el maestro y su estudiante. Recordemos que hace instantes Halcón Dorado obtuvo la oportunidad en la fatal de 4 esquinas y ahora sabe a ciencia cierta a quién va a esperar en el torneo 4000. ¿Pero qué es esto? Rechaza aquí la mano de Spau. Bueno, estamos cerca del evento estelar. Aquí, amigos, celebra Kusilijarin. La pregunta: ¿podrá sobrevivir al Halcón Dorado? Lo averiguaremos más adelante. Buenas noches, amigos, soy Mr. Lucha y por supuesto no se olviden que este domingo tenemos el evento Huellitas de Esperanza y ahora vamos a hacer oficial el convenio con el Albergue Génesis, para lo cual voy a necesitar la firma del roster de Hachapacha Pro Wrestling. El grito poderoso se derrite en la arena. Hachapacha, la leyenda crece con cada combate, la fe no crece, rituales de lucha, la tradición, honran el pasado con devoción. No tengo por qué firmar. Pero Sangre, sabes que las firmas son muy importantes. Ni siquiera sé para qué va destinado ese dinero. Dijimos que era el convenio para... Bravo, 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 Sangre. Así me gusta esa actitud. Somos los mejores rudos de acá. Claro. Y no es necesario que firmes estas Así es. contratito, porque no nos interesa. Puma. No es necesario. Me llenas de orgullo. Esa es. Y bien, vas a... No importa lo que Puma diga. Aquí, el más perrón soy yo. Puma no firmó. No firmó, de hecho, necesario que se sepa en el Albergue Génesis. Ese maldito. Hijo, que firmes ese acuerdo. ¿Y tú quién eres para exigirme algo? Soy Amaru, con eso basta. Pobre iluso. ¿Tú y quién más? Yo solo puedo. ¿Y quieres que te obligue? ¿Qué tal este domingo? Tú y yo. Así. Tú quieres en el cine. Pero mira una cosa. Si quieres retarme, rétame bien. Tú y yo allá. Pero no cualquier lucha. Una lucha de encadenados. Y si tú me ganas ahí, te lo firmo. ¿Me parece bien? Ahí nos vemos. Bueno, amigos, llegamos al evento estelar aquí en Huellitas de Esperanza. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Y viene esta lucha espectacular y por supuesto, este hombre ha prometido darlo todo por los perritos, dando alma, vida y corazón. Tenemos al coloso Amaru.
Y bueno, aquí está el hombre que trata de impedir que los fondos se vayan para el albergue Génesis. Él es Puma Huáscar. Con una nueva versión aquí, amigos. La verdad que este señor luce intimidante aquí, pero estamos hablando de otro titán. Y como saben, esta lucha es de encadenados, lo que significa que ahora se va a proceder a colocar la cadena a cada respectivo luchador. Y las formas de ganar en este combate: no hay conteo de 3, no hay rendición. La única forma de ganar es tocando las 4 esquinas. Ahí está. Viene. Y ahí está, las reglas las recalcamos, tienen que tocar las 4 esquinas para poder llevarse la victoria en este combate. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ataca Puma Huáscar, amigos! ¡Ataca sin piedad, amigos! Esto no tiene que ser permitido. El ataque es de a gratis. Pese a que ya sonó la campana, no hubo otra opción. Puma tiene total libertad. ¡Toma! Toma, jugando aquí con Amaru. Puma Huáscar. Y ahora es cuando le coloca la cadena aquí Luis Guerra a Puma Huáscar, pero el castigo ya está más que aplicado. Está con una ventaja aquí Puma Huáscar. Ataca codazo para Amaru. Toma, toma y toma. En el esquinero vemos a Puma Huáscar en control. Mandan a volar aquí a Amaru. Dominando Puma Huáscar en este momento aquí a Amaru. Enganchando Puma Huáscar. Lo tiene, suplex para el coloso Amaru. Oh, tiene una. Tiene dos, cuidado. Se le impide aquí a Amaru. Viene.
No pasa nada, toma. Y toma. Falla Puma a las cuerdas, patada en la nuca. Ha resucitado aquí Amaru. Y ¡fa! A correazo con la cadena. Toma. Y toma. Bote en la cara. Amaru ha recuperado el control del combate. Oh. Y ahora Tom. Oh, no. Y piquetes a los ojos de Amaru. Y lazo al cuello. Cortesía de Puma Huáscar. ¡Toma! El desquite ahora del felino del infierno. Toma y toma. Correazos con la cadena para Amaru. Codazo en el plexo. El público aquí con Amaru y de eso se mofa Puma Huáscar. Derechazo. Cruzan a Puma, lo mandan a las cuerdas. Viene patada a la rodilla de Amaru. Lo derriban. A las cuerdas Puma. Otra bota en la cara. No, recuerden, no hay conteo de 3. La única forma de ganar es tocando las 4 esquinas. Ahí va una por parte de Puma. 2 ahora. Viene frenando las intenciones de Puma. Bota para Amaru. Y toma. Pisotón ahora el tobillo de Amaru. No ha podido contraatacar aquí Amaru. Puma Huáscar ha tenido dominio de su rival y del combate. Toma ahora con la cadena incluida, derechazos en espalda. ¡Toma! ¡Uy! Eso se escuchó y se sintió doloroso. Recordemos que aquí Puma Huáscar es un experto, es un artista, es como Picasso cuando se trata de aplicar machetazos. Y ahora está asfixiando a Amaru con la cadena, amigos. Esto puede ser mortal aquí. Cuidado, cuidado, que pueden dejar inconsciente aquí a Amaru. Oye, se está desvaneciendo. Ay, ahí se está recuperando. Amaru todavía puede resistir. Derechazo. Contraataca, toma y toma. Se libera del castigo. Rodillazo para Amaru. Ahora viene Puma Huáscar al ataque. No pasa nada, le esquivan. Pinzas que se llevan a Puma Huáscar. Ataca Amaru, quien es ahora el que tiene el control. Cargan a Puma. ¡Toma! Contralona. Y ahora, ¿qué va a hacer aquí Amaru?
buscando su mortal. ¡Oh! A las malas lo arrastraron, amigos. Se hizo daño aquí a Amaru. Viene ahora Puma. Viene ahí planeando su estrategia Puma Huáscar. Se equivocó. Se apartó Amaru. Lo tienen. Arriba. ¡Uy! Amigos. Vaya forma de castigar aquí a Puma Huáscar. Cayó muy mal, pero continúa el ataque aquí por parte de Amaru. Uno. Dos. Viene tres. Cuidado que aquí. ¡Ey! Pone freno. Puma Huáscar, amigos. Viene. Esquivan. Bota en la cara. Patada de seguir. Viene. Para de cañón. Cannonball para Puma. Y ahora, ¿qué va a hacer Amaru? Se encarama en la intermedia, buscando aquí ataque aéreo, me parece, buscando la superior. Puma Huáscar, ahí lo madruga, toma. Ey, ahora se encarama en la intermedia, aquí Puma Huáscar. Cuidado que el que está en mejor posición aquí es Puma. Y Superplex para Amaru. Ambos en la lona y el público gritando que esto es lucha, amigos. Ataca Amaru. ¡Fua! Y fue de tú a tú. Toma. Antebrazo también de Amaru. ¿Quién cae primero? Bota en la cara de Amaru. Bota en la cara de Puma Huáscar. Y lazo ambos en la lona. De poder a poder, amigos. Y ahí está Amaru recuperándose, amigos. Vaya enfrentamiento. Estamos viendo huellitas de esperanza aquí en contra de las cuerdas. Toca una. Dos. En simultáneo. Atacan. Toma. Domina Puma. ¡Ey! Viene. ¡Ole, torero! Le esquivaron. Viene Amaru. ¡Lanza y afuera ambos! ¡Wow! Amigos. El árbitro revisando si están en óptimas condiciones ambos gladiadores. Esa caída fue mortal. Ahí está el público animando al coloso Amaru para que se ponga de pie. Ahí está Puma. Ataca. Derechazo y oye.
Puma está con un corte, amigos. Está sangrando Puma Huáscar. Oh, y ahora se lo van a incrementar. Toma, toma y toma y toma. Marronazo en la nuca para Puma. La silla, 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 Regresa al ren aquí Amaru. Y toma. Estrellón contra el poste para Puma Huáscar. Ahora el que está en control aquí es Amaru, guiando la pauta. Atacan, ey, ey, ey. El público con Amaru en este momento, amigos. ¡Ey! Bueno. Nos ponemos esenciales. Agarra aquí. Silletazo en primer lugar para Amaru. ¡Uy! En la cabeza, en la cabeza. Amigos, qué golpe. ¡Qué golpe le dio Puma Huáscar! Silletazo en toda el área de la cabeza para Amaru. Y bueno. ¿Qué va a hacer aquí? Puma está buscando altura. Peligro para Amaru. Viene. Lo jalan aquí. Impiden el castigo. Impiden los ideales aquí de Puma Huáscar. Ataca. Amaru viene. Enganchan a Puma. Oye, esto es arriesgado. Suplex al área del ringside. He venido a vos. Porque vi que te amo. Quería besarme siempre. Viene el árbitro revisando a los gladiadores. silla, 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 silla. Viene, regresan a Puma los encordados. Ataca Amaru, antebrazo, cargan a Puma. Lo tiene, se le escapa. Vaya Amaru. Arriba, bombazo en azul para Amaru. Uno, dos. Viene el tercero, el tercero. Viene, está cerca Amaru. Frena el ataque, lanza. Uno, dos, se está poniendo Amaru. Tres, tiene tres. Impide aquí Puma Huáscar a toda costa. Arriba bloquean a Amaru. ¿Qué va a hacer aquí Puma? Enganchan. Lo tienen. ¡Uy!
Lo enterraron de cabeza. Viene nuevamente Puma en control. 1, 2, 3. Y ahí gira, apresando la cadena, impidiendo el paso de Puma. Viene Amaru. Super patada para Puma. Patada. Viene Amaru. Bombazo atómico. El público con Amaru. Tiene 1, tiene 2. Frena las intenciones. Viene. Viene. Lanza nuevamente. Y con más impulso. 1, 2, 3. Ahora. Viene el último. 4. Amigos, ¡qué combate! ¡Qué lucha! Acabamos de presenciar aquí en Huellitas de Esperanza el ganador. ¡Amaru! Y se lleva los aplausos aquí el coloso Amaru. Él lo ha dicho. Voy a darlo todo, alma, vida y corazón, porque ahora tiene que cumplir la promesa Puma Huáscar. No puede negarse, era una regla. Si vencía, tenía que firmar. Buenas tardes, público. En primer lugar, Amaru, iba a firmar. Igualmente. Pero también me has demostrado que tienes agallas, las evitamos y garantara. Lo demostraste aquí. Pero igual iba a firmar. Porque no tiene voz cuando te digan que está lastimando. No tiene voz cuando te digan que estás asesinando. Esos pesitos de Valverde son amados y queridos. Y los voy a volver a firmar. Y ahí está, amigos, la firma de Puma Huáscar. Él lo dijo. Tenía que ver si estabas listo para la final. Me lo demostraste. Y ahora, ¡qué momento! Se retira Puma Huáscar. Gracias. Gracias por venir y apoyar esta noble causa. Gracias. Palabras aquí de Amaru. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa?
Viene Sangre Aymara. Bueno, recordemos que estos dos tienen una cita en el próximo evento, en el torneo 4000 por la Copa Bicentenario. ¿Sabes qué, Manu? ¿Tú crees que has ganado aquí todo con Puma? Cuando a Puma yo lo eliminé y soy el último ganador de la batalla campal. Eso no es nada. ¿Sabes qué? El torneo 4000, el 18 de mayo, yo voy a alzarme con la Copa Bicentenario. ¿Crees que esa lucha es sido una bestia? No sabes lo que te espera en el torneo 4000. Y bueno, la firma es oficial. Torneo 4000, amigos. Nosotros hemos llegado al final de Huellitas de Esperanza. Muchísimas gracias a Jonathan Naps por ese follow. Nos vemos en el torneo 4000. Mi nombre es Mr. Lucha y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense. Feliz Día del Trabajador. Hasta la próxima. Síganos en las redes sociales que ustedes tienen en pantalla.